Estamos ya en el segmento en salud y este segmento lo inaugura de manera formal. Yo diría que junto con nosotros, ideólogo de esto, porque desde que inmediatamente le planteé la situación, sí, vamos a hacerlo. Es un joven médico, especialista, el doctor Abelardo Antonio Estrella Durán, cirujano pediátrico, egresado de la Universidad Católica Nordestana con estudio de posgrado en el Hospital de Niños, doctor José Manuel de los Ríos, de Caracas, Venezuela, y esa especialidad de cirugía pediátrica es avalada por la Universidad Central de Venezuela. Doctor, buenas noches y bienvenido a esta plataforma con Marcos Santos a través de Agenda 56 y las redes sociales. Muy buenas noches, estamos por acá en nuestro primer día, como quien dice. Sí. Estamos esperando llenar las expectativas, a tratar varios temas de salud. Estaremos trayendo por acá diferentes colegas de diferentes especialidades para ir tratando temas de salud, de la vida cotidiana, llevando información a todo el público que ve tu tan afanado programa. Doctor, lo primero es preguntarle dónde usted ofrece su servicio para que el público sepa. Bueno, el doctor lo puedo consultar en tal centro médico, etcétera, etcétera. Actualmente estamos dando servicio en lo que es el Centro Médico Dr. Núñez, que queda en la Fran Grullón, y en el Centro Médico Materno Infantil del Nordeste. En la calle Salcedo. Exactamente, aquí estamos dando nuestro servicio de consulta. Próximamente estaremos en otro centro que ya más adelante le avisaremos, dando todo los tipos de servicios, orientaciones a esos padres que tienen niños con patología quirúrgica, que no encuentran qué hacer, que se ven con la necesidad y la impresión de algunas patologías que quizás creen que es más de lo que es o sí, menos de lo que es, y hay que orientarlo. Por ejemplo, doctor, porque cuando yo le pregunté su especialidad, cirujano pediátrico, es como, ¿verdad? O sea, usted es un cirujano, pero de niños. Y cuando usted dice de patología quirúrgica, ¿me puede poner un ejemplo como el más común? Mira, hay un tema muy común en lo que entran las patologías quirúrgicas en niños, que se ve muy comúnmente, que llama mucho la atención, que quizás muchas veces no le prestan la atención, que es las hernias inguinales en niños. Es el tema que vamos a tratar hoy, porque es un tema muy interesante. Aparte de que se presenta con mucha frecuencia, también es un tema que puede traerle consecuencias mayores si no se hacen las intervenciones oportunas. Bueno, pues la primera pregunta es, y hay una gráfica que tiene que ver con la hernia inguinal. ¿Qué es eso, doctor? Si se puede explicar para que el público, ¿no? Y yo mismo, no soy médico, podamos entender en un lenguaje llano. Como hernia se entiende que es cualquier órgano o tejido que protruye a través de la pared que lo contiene. En el caso de las hernias inguinales son protrusiones de tejido a través de los canales inguinales que están a nivel de lo que es como vemos aquí, esa ya es una de las complicaciones. Es cuando pasa parte de la cavidad abdominal hacia otro compartimento y se queda estancado, puede entrar y salir, puede ser de diferentes maneras. Ok, pero señor director, hay una gráfica que tiene que ver con el concepto de hernia, ¿qué es esta? Exacto. Mírenlo ahí. Como ven ahí, que es una protrusión del contenido abdominal a través del conducto inguinal. Eso es específicamente en el caso de la hernia inguinal, porque todas las hernias tienen diferentes connotaciones, porque hay diferentes tipos de hernias. En este caso de la hernia inguinal es una patología muy frecuente. Se puede encontrar de 3 al 5% de todos los niños, se encuentran en el 3 al 5% de los niños que nacen de manera oportuna, o sea, que nacen con sus semanas completas. Pero hasta en 13% de los niños que nacen prematuros podemos encontrar esto. ¿Por qué? Por la inmadurez del tejido. ¿Qué sucede? Las hernias se conforman en niños, la mayoría de las hernias son hernias inguinales indirectas. ¿Por qué? En el niño, cuando se está formando dentro del abdomen, en el feto, tenemos que los testículos se forman a nivel abdominal, pero van bajando en el retroperitoneio, van bajando hacia lo que es la región inguinal, hacia el escroto. Cuando pasan, arrastran lo que es el proceso vaginal, lo que se conoce como proceso vaginal, que forma parte después de las capas protectoras del testículo. Pero ¿qué sucede? En eso puede quedar, cuando él pasa, no cerrarse completamente. Entonces queda eso abierto. Por ahí van a pasar contenido de la cavidad abdominal hacia la región inguinal. Generalmente al principio pasa líquido, que forma otra patología que ya hablaremos más adelante de ella. Pero cuando ya pasa contenido de la parte del abdomen,
de la cavidad abdominal en sí, ya se convierte entonces en lo que es un problema porque hay una hernia inguinal por una protrusión de contenido abdominal hacia esa parte, hacia ese saco. Esas son las causas, ¿no? Exacto, esa es las causas eso es lo que va a pasar. O sea, las causas de la hernia inguinal se produce durante el embarazo, ¿o cómo? ¿O después que nace? Después que nace, es que cuando, por ejemplo, en los niños, se forma en la niña también, pero en un 90% aparecen los varones. ¿Por qué? Por eso mismo, porque cuando el testículo baja, arrastra una parte de la capa que cubre el abdomen por dentro, y eso si no se cierra después que el testículo pasa, queda abierto, entonces da lugar a lo que son las hernias. En las niñas no pasa porque no tiene testículos, sino que pasa lo que es el ligamento redondo, que se inserta a nivel de los labios mayores de las niñas. Ok, entonces doctor, enfoquémonos en el niño que tenga una hernia inguinal. ¿A la qué edad? ¿Ya a los días de nacido? A los días de nacido ya se puede presentar. ¿Qué sucede? La hernia tiene la característica de que es fácilmente identificable. La mamá se va a dar cuenta, se da cuenta inmediatamente. ¿Cómo? Cuando el niño está llorando, durante el llanto del niño, ella ve que a nivel de la región inguinal, eso es cerca del penecito del niño, un poquito más arriba, a ambos lados, ve que se pone grande, que hay un aumento de volumen, se forma una bolita, como dicen los padres. Y ahí ya empieza a llamarle la atención. ¿Por qué se forma esto? Y es más visto cuando el niño llora. ¿Qué sucede? Cuando el niño llora, aumenta lo que es la presión intraabdominal y el contenido se va a desplazar hacia donde encuentre. Por eso cuando el niño tiene llanto, se ve más frecuentemente. Ahí ya es una voz de alarma para los padres. ¿Por qué? Porque al principio ellos ven que se pone grande y se reduce solo. Eso es conveniente. Eso es conveniente en el principio que se pone. Pero ¿qué sucede? Si a través de ese saco pasa lo que es intestino, vienen las complicaciones. ¿Por qué? Dentro de la patología hay complicaciones que son inmediatas y otras que pueden esperar. Cuando un contenido del intestino pasa a través de este orificio, que es el anillo inguinal, a través del saco, se puede estrangular. Encarcelar primero, se encarcela, o sea, se queda ahí atrapado, pero como todavía tiene flujo de sangre, el intestino está bien. Incluso hay muchos niños que hacen digestión, parte de la digestión la hacen en el escroto o en la región inguinal, porque tienen parte del intestino ahí, que no debería esperarse tanto. Pero hay otro que cuando ya ese contenido de intestino que entró ahí es demasiado y ese anillo se cierra más, puede estrangularla, que es la imagen que vimos ahorita. Ok, vamos a ver esas imágenes que usted pasó hace un momentito, señor director. Que ya es cuando... Exacto. Aquí vemos el lado izquierdo de la pantalla, vemos cuando hay una hernia encarcelada. Es que el intestino se quedó ahí adentro, pero sin embargo tiene todavía confort, no está tan apretado y todavía el flujo sanguíneo es beneficioso para el intestino. Pero ¿qué sucede? Si el anillo es muy pequeño, se cierra, ocurre lo que está en la parte de la derecha. Cuando está estrangulado. Exacto, ya se estrangula el intestino, se corta lo que es el flujo sanguíneo de esa parte del intestino, el niño va a comenzar a presentar vómito, que al principio son biliosos, después, dependiendo de la parte del intestino que esté encarcelada, puede ser hasta pupú que bote por la boca. Cuando eso pasa... Escúcheme, espérese, doctor. Cuando, por ejemplo, ya... colócame la imagen, por favor, la última. Ok, cuando está así, la hernia estrangulada, ¿verdad? Sí. Ya cuando ahí el niño presenta vómitos, vomita, y puede ser que vomite hasta pupú por la boca. Puede ser vómito fecaloide. Al principio puede ser vómito bilioso, que son vómitos verdes, porque bota bili, pero ya si el intestino que se atrapó es muy, muy abajo, de parte del hilo distal, hasta parte del colon se puede entrar también. Entonces ya los vómitos, como ya la materia fecal ya está más procesada, puede botar materia fecal por la boca en los vómitos. Son vómitos fecaloides. Eso es algo que debe ser súper incómodo en el niño, ¿no? Sí, pero es que hay gente que todavía no tiene esa cultura de examinar. Yo siempre he dicho, el mejor médico para un bebé es el padre. Por eso siempre tratamos de orientar a los padres. Y en este programa vamos a aprovechar también para hacer muchos temas que sean beneficiosos, para que los padres tengan la voz de alarma. Porque el primer diagnóstico del niño lo hace el padre. Porque es el que está con él en el día a día, que ve lo que pasa cuando el niño llora, que se pone de esta manera, que ve cuando lo está bañando, que debe palparlo, porque la mayoría de la patología la identifica el papá y la mamá. Porque hay muchas personas que todavía... lamentablemente en nuestro país es uno de ellos que no tiene la cultura de lo que es la consulta del niño sano. El niño... Es una especie como de prevención, ¿no? Sí, el niño, aunque no tenga nada, el primer año debe visitar mensualmente el pediatra. Porque el pediatra va, le hace una revisión general, ve que todo vaya desarrollándose de manera normal.
Y ahí es que se pueden identificar alguna patología. La patología de la hernia inguinal es una de las patologías que aparece en el calendario quirúrgico pediátrico como de emergencia o de urgencia. ¿Y cómo porque entonces? hay que operarlo inmediatamente, Ahí se es que identifica voy, para ok. no esperar a que llegue la complicación. Perfecto, ahí es que voy con el tema. Después que el niño está padeciendo de esta, se le llama patología, Una ¿no? patología, de esta patología, ¿cuál es el tratamiento? Usted me habla de una de una operación. Sí, ya en este caso inminentemente es una cirugía. ¿Por qué? Una Porque la cirugía. única forma de corregir ese defecto es mediante una cirugía. Es una cirugía un tanto sencilla para la práctica del quirúrgico, o sea que ya es muy frecuente, ya tiene mucha experiencia, también se han estudiado demasiado, hay muchas publicaciones, hay actualizaciones de este tipo de patología, que uno se mantiene, usted sabe, siempre actualizándose. Es una cirugía súper sencilla, con una incisión a nivel de la región inguinal. O sea, ¿qué es lo que la incisión es? La incisión es la herida que hacemos con Perfecto, el bisturí. exacto. Entonces buscamos el saquito, lo separamos del cordón espermático, que es el que lleva el testículo, le lleva los vasos del testículo. Ligamos ese saco a nivel del anillo inguinal, si es necesario, se cierra un poco el anillo inguinal, que el anillo inguinal es lo que se forma por el cruce de los músculos a nivel abdominal en la región inguinal. Cerramos un poco ahí y ya con esta simple cirugía lo resolvemos. Pero como todos saben, todas las cirugías tienen complicaciones, por eso siempre se le explica a los padres. Son muy infrecuentes, pero pueden ocurrir. Por ejemplo, en un niño que se hizo este tipo de cirugía puede ocurrir que haya un seroma, que es la acumulación de líquido a nivel de la herida en los tejidos grasos. Puede haber un hematoma, que haya quedado un vasito sangrando, que haya sangrado después de cerrar, se forma un hematoma, que no tiene mayores complicaciones. Puede haber una infección del sitio quirúrgico. Todas las cirugías tienen uno trata lo más posible de mantener el medio estéril completamente, pero ocurre que de repente la misma mamá bañándolo, de repente el niño lo dejó solo, se pasó la mano sucia, se puede infectar. Hay muchas cosas que pueden ocurrir. La mayoría de las cosas son prevenibles, inmediatamente se identifican, se le da su tratamiento. Y por eso el niño después de la cirugía se va con un tratamiento de antibiótico y analgésico. ¿Qué sucede? Esta cirugía es tan sencilla dentro del tiempo que uno dura, porque generalmente uno puede resolverla, si no es tan complicado, la resuelve rápido. Esta patología uno lo opera en la mañana y en la tarde puede ir hacia su casa. Perfecto. Entonces, una pregunta. Al niño... estamos hablando con un niño hasta con días de nacido, con un mes, 2 meses. ¿Qué sé yo? Exacto. ¿Hasta qué edad puede el niño? O sea, mi pregunta es, ¿a un niño de 5 o 6 años le sale eso de repente? Puede que sí. Puede que sí. Puede que haya niños. En recién nacidos se da esto. Eso se da desde el recién nacido, comienza a identificarse. Pero ¿qué sucede? Hay niños que quizás cerró un poco lo que es ese saco que pasó, cerró un poco y no se visualiza tanto hasta que el niño comienza, por ejemplo, ya el niño va a los 5 años a la escuela y comienza a dar la actividad física. Cuando él está haciendo algún tipo de ejercicio, de repente siente un pequeño dolor, fue que aumentó demasiado la presión o hizo mucha fuerza y el saco que estaba un poco cerrado se abrió un poco más y ahí ya comenzó a pasar parte del contenido abdominal. Por eso muchas veces no se identifican, otros lo pasan por alto, lo ven así, principalmente los niños gorditos, porque lo ven gordito y dicen, no, eso es gordo, que está, eso es grasa que tiene ahí. Pero generalmente puede ser que tenga una hernia. Ok. Entonces, doctor, en la cirugía que se le hace, por ejemplo, a un niñito de 4 o 5 días o de un mes, ¿cómo lo hacen con el tema de la anestesia? El capítulo más complicado de una cirugía es realmente la anestesia. Pero ¿qué sucede? Nosotros, tú decías ahorita, vamos a un paréntesis ahí, tú decías ahorita, ¿cómo es eso de cirujano pediátrico? Si hay cirujanos. Cirugía general abarca todas las patologías, ¿verdad? Sí. Y la opera un adulto. Pero ¿qué sucede? Se vio el momento en que un mismo cirujano general se dio cuenta de que la patología de los niños, aunque muchas eran parecidas, era diferente. Diferente, sí. Porque el niño, hay mucha gente que dice, el niño es un adulto pequeño. No, es mentira, No. es mentira. El niño tiene mucho tejido inmaduro. El niño tiene unas estructuras que ya cuando está grande no la tiene. Entonces es más complicado. Y delicado. Es más delicado. Por eso resurgió lo que era el capítulo de la cirugía pediátrica. O sea, usted tiene que hacer 4 años, igual que un cirujano general, usted tiene que hacer 4 años de cirugía pediátrica para poder ser cirujano pediátrico. Es por eso las complicaciones. O sea,
Muchas veces, si usted no está preparado para hacer algo, no digo que no estén preparados los cirujanos generales, pero como yo hice 3 años y medio de cirugía general, primero en el hospital de la Fuerza Aérea, en el Ramón de Lara, entonces yo sé que es muy diferente, porque yo sé cómo me iba formando y sé lo que veía en cirugía general, y después me voy a Venezuela con curso, gano allá y me voy y hago cirugía pediátrica, porque es un capítulo aparte. ¿Qué tiempo usted duró en Venezuela haciendo esa? Como ya yo tenía esos años de cirugía, solamente tuve que hacer 3 años allá. Pero yo tenía 3 años y medio de cirugía general. Por eso nada más tuve que durar 3 años. ¿Hay pocos cirujanos pediátricos en este país, doctor? El primero que yo conozco es usted. Sí, aquí cuando yo llegué solamente había una cirujana pediátrica y hay una uróloga pediatra. Okay. Pero ya con el advenimiento del boom de que se fueron dando cuenta que necesitaba más especialistas en el área, comenzaron a llegar otros cirujanos pediátricos. Ya actualmente aquí habemos 6. Ok, entonces la pregunta que le hice sobre la anestesia a un niñito de 5 o 6 días. Como le decía, como es un niño, exactamente, como es un niño, tenemos que hacer una preparación primaria. ¿Qué hacemos? Hacemos todas las analíticas del lugar. Le hacen una evaluación hasta cardíaca. Le hacemos una evaluación cardiovascular prequirúrgica. ¿Por qué? Porque la gente dirá, pero ese niño va a sufrir de la presión. No, pero hay muchas patologías cardíacas que son congénitas. Hay niños que nacen con problemas cardíacos que muchas veces no se identifican de una vez. Pero antes de nosotros llevar a un niño a cirugía tenemos que revisar todo eso. Revisamos lo que son los marcadores de los riñones, como dicen. Las enzimas que mueven, que nos dice que el riñón está funcionando bien porque la anestesia se va a depurar por el riñón. Entonces vemos la parte cardíaca para ver que no haya ningún tipo de problema cardíaco, que no haga reacción cuando el niño esté bajo anestesia. Y también la parte pulmonar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los niños se tratan con anestesia general inhalatoria. Entonces, nosotros minimizamos el riesgo. Incluso nosotros hemos tenido niños que hemos tenido que postergarlo hasta 4 o 5 veces. ¿Por qué? Porque las condiciones no se dan para darle la anestesia. Entonces nosotros no vamos a arriesgar, a menos que no sea una emergencia, no vamos a arriesgar la vida del niño por algo que puede esperar. Perfecto. Entonces, esto es muy común, doctor. Sí, es muy común, es muy común. La hernia inguinal se ve con una frecuencia. Te digo, consultorio ve cada qué tiempo ve este tipo de casos. Yo opero hernia, podría decir que en el mes se operan 3 y 4 niños. O sea, estamos hablando que semanal. Eso soy yo, porque los demás siguen operando también. Lógico. Sí, porque como te digo, la estadística mundial habla de un 3 a un 5% de los niños nacidos a término. Y de los niños pretérminos de un 13%. O sea, de cada, sí, es un porcentaje muy alto los prematuros. Por la inmadurez misma de los tejidos. Exactamente. Un 13%. Un 13%. Y los que nacen a tiempo, a los 9 meses, un 3%. Un 3 a un 5%. Pero eso es mucho. Es muy alto el porcentaje. Pero, como le digo, ya esas son patologías por lo menos que se pueden prevenir las complicaciones. Se detectan a tiempo, se preparan a tiempo y se operan. Y no dan mayores complicaciones. Finalmente, doctor, lo aconsejable para los padres, sobre todo la mamá que está siempre con el niño, que le cambia el pañal, que lo baña, que aquello, lo otro, es llevarlo al médico. Claro. Porque usted revisa un niño y usted se podría dar cuenta, no tiene que hacer análisis de laboratorio ni nada. Usted se da cuenta, como dicen, al tacto. Es lo que pasa como uno mismo con la formación de médico. A usted le enseñan a ver, ¿verdad? A palpar, a evaluar. Usted evalúa a una persona normal, ¿verdad? Y usted sabe que aquí van las 2 areolas, aquí van los 2 brazos, aquí van los 2 pies, ¿verdad? Si ya usted ve que algo de eso no está donde iba, ya usted se pone alerta. Entonces, viéndolo diario, quien más lo ve es la mamá. Exacto. Es la que primero detecta cualquier cosa. Pero encima de esto hay cosas que quizá ella la pueda pasar por alto, y es por eso que se recomienda que mensualmente los niños sean llevados donde su pediatra para la evaluación de niños sanos. Exacto. Esta es la evaluación que el pediatra le va a hacer un examen físico completo, ve que el niño se está desarrollando, lo pesa, que va llevando un peso, un desarrollo normal en peso y en longitud. Correcto. Que va creciendo normal, que va creciendo sano. Le miden la cabeza, revisando su esquema de vacunación, que es importantísimo. Exacto. Entonces la consulta de niños sanos es algo fundamental.
tal. ¿Por qué? Porque se puede prevenir. Importante. El pediatra se da cuenta. Si hay algo que el padre, la madre o el padre pasó por alto, el pediatra se va a dar cuenta y de una vez le va a llamar la atención. Va a decir, mira, esto tiene que vértelo un cirujano porque esto no debe ser así. Él te va a decir allá lo que tiene que hacer y eso. Y eso es una comunicación constante que mantenemos los cirujanos pediátricos con los pediatras. Excelente. Bueno, pues, doctor, unas informaciones valiosísimas, ¿no?, en este inicio de este segmento. Y vamos a repetir, ¿verdad?, dónde está nuestro estimado amigo, el doctor Abelardo Estrella, cirujano pediátrico. Está en el Centro Médico Doctor Núñez, sí, en la avenida Fran Grullón. Y en el Centro Materno Infantil del Nordeste. Exacto. Los teléfonos, doctor, para que la gente pueda... Tenemos línea directa con el 829-828-9827. Hay que agregar. Exacto. Y de lo contrario, pueden llamar directamente al centro, comunicarse con la secretaria y agendar su cita. Cualquier pregunta, cualquier información, estamos dispuestos a ayudarlo. En nuestra página de Instagram, Abelardo Antonio siempre hago publicaciones de algunas patologías para ir orientando a los padres. Y como te decía, vamos a mantenernos por acá, vamos a darle calor a este proyecto, vamos a tratar de traer diferentes especialistas para llegar a todo ese público que tú tienes, que tiene un público muy amplio, porque tú tienes una trayectoria ya demasiada reconocida aquí en San Francisco de Macorís. 28 años. Claro que sí, desde que nos veíamos allá en el tanque cuando yo... Bueno, pues muchísimas gracias.